Qué bueno que nos siga acompañando esta noche. Llegamos al último bloque hablando del empleo. Hemos comprendido indudablemente algunos puntos importantes en relación a las estadísticas que hoy se manejan para que no suenen simplemente como un dato más, como un porcentaje de cómo está el empleo o el desempleo en el país, sino cuáles son los planes, los motores que se están echando a andar. Habían quedado dos puntos pendientes que usted quería comentar, ministro, en el bloque anterior. Hay temas, no nos alcanza el tiempo para tanto que hay que hablar, pero bueno, el gobierno tiene una política nacional de empleo en donde está todo esto inserto. Y además tenemos propuestas legislativas que hemos discutido con los trabajadores y los empresarios, el trabajo a tiempo parcial y otros temas que son hacia el futuro y hacia el año entrante. Y por otra parte tenemos programas específicos. Por ejemplo, tenemos la beca Mi Primer Empleo, que lo que genera es el incentivo para la contratación en nuevos puestos de trabajo de jóvenes que no tienen experiencia y no saben un oficio. Entonces la beca Mi Primer Empleo permite que el empresario pueda contratar con un contrato de aprendizaje. Nosotros completamos el salario mínimo, pero además el muchacho o la muchacha va a recibir capacitación con INTECAP durante un año. Al año puede quedarse en ese empleo o se libera hacia el mercado de trabajo, pero con experiencia y con un conocimiento. Bueno, al menos una experiencia, porque muy hoy es importante. una condición básica para pedir Bien empleo, importante. ¿verdad? Sí. Esto queremos extenderlo a todos los esquemas de aprendizaje. Queremos verdaderamente dar la oportunidad a los empleadores guatemaltecos que puedan contratar jóvenes, que puedan emplearlos en métodos de aprendizaje, y eso por supuesto tiene condiciones laborales diferenciadas que los pueden apoyar a jóvenes y al patrono. Por otra parte, nosotros tenemos una preocupación muy particular en el interior del país. Ese es un tema, el área rural, ¿cómo está? Mire, ese es un tema de verdadera preocupación. El noroccidente del país tiene un promedio de ingresos por salario que no supera los 818 quetzales al mes, cuando el salario mínimo está en 2.147 más la bonificación de incentivo que es de 250, casi 2.500. Y nuestros trabajadores se están empleando cuando pueden en salarios muy por debajo del mínimo. Entonces tenemos que trasladar inversión, tenemos que motivar el traslado de inversión a zonas estratégicas y específicas del país para que ahí haya generación de puestos de trabajo. ¿Cuáles son las áreas más vulnerables del país, además de la noroccidente? Estamos hablando del noroccidente, estamos hablando del suroriente del país, que también tiene una enorme precariedad de empleo, y en general la zona rural interna del país es precaria. Las zonas urbanas, tanto metropolitanas como del interior del país, tienen mejores condiciones, pero las zonas rurales no, y aquellas en donde no hay infraestructura, menos todavía. De manera que nosotros sí tenemos como sociedad que tomar determinaciones de nación para incorporar a condiciones de vida mejores a todas esas familias. La política nacional del salario. En la política nacional de empleo tenemos una política salarial. Todo el mundo piensa que el salario es simplemente ver que cada año se incremente el salario. No es eso. El salario es un instrumento muy importante de generación de puestos de trabajo. Vimos la estadística de la que hablamos. Además, la encuesta nacional de empleo e ingresos no solo señala que se disminuyó la informalidad, sino que hay un incremento real del ingreso de la población económicamente activa en un 8%. Mire qué interesante. La decisión promovida o propuesta por la Comisión Nacional de Empleo, consensuada el año pasado, fue un 5% de incremento o de ajuste al salario mínimo. Y los salarios crecen por encima del salario mínimo o de ese ajuste. O sea que estamos logrando también un incentivo importante, que el salario mínimo se quede como mínimo, no sea el máximo. Y por una parte, las encuestas de empleo e ingresos demuestran la hipótesis de que una buena decisión salarial preservó el empleo que existía y generó más empleo formal. Ministro, entonces esto es bien importante, es un desafío para el año entrante, ¿verdad? Ese le quería preguntar, ¿cuál cree que es el gran reto de su cartera para el próximo año, independientemente de seguir generando indicadores positivos en materia de generación de empleo, de economía formal, pero cuál es el gran reto o los 2 o 3 grandes retos en titulares, cuéntemelo, para el próximo año? Consolidación de toda la política de vigilancia en el cumplimiento de la legalidad y fomento de la legalidad. Consolidación de la política nacional de empleo con los programas de empleo que tenemos y de empleabilidad que tenemos. Y además, incorporar en diálogo social a todos los sectores de la sociedad a través del tripartismo, a través del Consejo Económico y Social, a través del Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y Rural, a la adopción de las grandes decisiones que como nación tenemos que tomar
para verdaderamente dar el salto cualitativo y generar el 1.000.000 de empleos que necesitamos en el más corto plazo. Y lo podemos hacer los guatemaltecos. Le agradezco mucho, ministro. Se lo aseguro, se puede. Bueno, nos reuniremos, vamos a hacer algún programa especial seguramente en el primer trimestre del año para ver cómo arrancó el 2014 en esa materia. Muy amable, gracias por acompañarnos esta noche. Gracias a ustedes, de veras, por esta oportunidad. Muy amable. El tema es muy amplio, como vemos, y realmente hay mucho para abordar, pero la próxima semana nos vamos a dedicar también a otro de los ejes importantes en materia de salud, cómo está el país, qué se hizo a lo largo de este año 2013 y cuáles son justamente las expectativas y perspectivas para el año 2014. Gracias por acompañarnos, los espero la próxima semana, como siempre, en Desafíos, y si no, mañana muy temprano, en Viva la Mañana a partir de las 5:45. Que tengan muy buena noche. Hasta luego. Guatevisión.